Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Esta historia puede ser impactante. Puede hacer que te cuestiones cómo es realmente este mundo. Después de todo, no todo es tan color de rosa como nos gusta que nos cuenten nuestros padres cuando somos niños. La violencia engendra odio. El odio engendra el mal, que con los años solo se multiplica y luego se derrama sin cesar hacia el exterior. Podemos pasear tranquilamente por el parque, dormir cada noche en la misma habitación, e incluso no sospechar que en algún lugar cercano hay un psicópata que ha destruido innumerables almas. Todo comenzó un viernes por la noche. Otra semana laboral llegaba a su fin y se acercaba el fin de semana tan esperado que quería pasar solo en mi casa de campo. Tengo una acogedora casa allí, un pequeño arroyo y un bosque lleno de setas y bayas. ¿Qué podría ser mejor? Después de limpiar mi lugar de trabajo y despedirme de mis colegas, dejé la oficina con la conciencia tranquila y fui a casa. Aquella tarde de verano hacía tan buen tiempo que no quería regresar a mi sofocante apartamento. Así que, después de estacionar el coche en el garaje, decidí dar un paseo un poco más. Primero caminé por el patio. Vi cómo los niños del vecindario jugaban al fútbol. Luego di un rodeo alrededor de mi antigua escuela y me dirigí al edificio. Entonces, por casualidad, tuve la idea de sentarme en un banco y reflexionar sobre varias cosas. En resumen, regresé a casa solo 1 hora y media después, cuando el sol casi se había puesto por completo. Tan pronto como abrí la puerta de entrada y crucé el umbral, escuché un extraño sonido burbujeante, como si algo estuviera derramándose de alguna parte. Al entrar en la cocina y encender la luz, me quedé sorprendido. Todo el suelo estaba cubierto de agua, unos 3 o 4 centímetros. Estaba goteando desde debajo del fregadero, tan fuertemente que si me hubiera quedado en el portal durante al menos 20 o 30 minutos, mi apartamento probablemente se habría convertido en un gran acuario. Maldiciendo en voz alta, comencé a buscar la causa de la inundación y pronto descubrí un tubo de plástico dañado en el sistema de purificación de agua. Afortunadamente, las tuberías principales no resultaron dañadas, así que no tuve que cerrar el grifo, llamar a un fontanero y esperar su llegada. Solo apagué el grifo de agua y el filtro y todo se calmó. Lo siguiente fue lo fácil. Tenía que recoger el agua lo más rápido posible para evitar que se inundara el vecino de abajo y eliminar el filtro que no funcionaba. Me puse manos a la obra después de unos 10 minutos. Mi apartamento volvió a lucir humano. Los trapos sucios se fueron a la basura. Los cubos y los cuencos se secaron en el baño. Y yo, con la conciencia tranquila, fui al baño, esperando que la noche transcurriera tranquila y pacíficamente. Lamentablemente, no estaba destinado a ser así. Tan pronto como salí de la ducha y me dirigí a mi habitación para finalmente acostarme después de un día agotador, alguien golpeó insistente en mi puerta. Rápidamente me puse lo primero que encontré a mano y me acerqué con cautela a la puerta para mirar a través de la mirilla. En la entrada, en el rellano de la escalera, estaba parado mi vecino de abajo, mirando con mal humor la barrera de hierro, esperando a que le abrieran. «Sé que estás en casa, abre la puerta, idiota, me inundaste». Esas palabras me dejaron sin aliento. No es de extrañar. Si vieras a este matón que medía al menos 1,90 m, pesaba alrededor de 100 kilos. En pocas palabras, un enorme toro que también tenía un mal carácter. Nunca se saludaba con nadie y llevaba una vida solitaria. En resumen, en ese momento no estaba dispuesto a soportar la paciencia de este ciudadano y abrí la puerta de inmediato pensando en cómo salir del apuro. «Buenas noches. ¿De dónde sacas que tengo alguna fuga? El baño está seco, la cocina también. Quizás te equivocaste». Apareció una mancha en mi techo que no estaba antes. «¿Quieres decir que no tienes nada que ver con esto?». El hombre me atravesó con su fría y penetrante mirada de ojos grises. «¿Una mancha? ¿Qué tengo que ver yo con eso?
Tal vez tu ventilación no funciona correctamente. No mucha gente lo sabe, pero si la circulación de aire en el apartamento es mala, podría aparecer algún tipo de hongo o moho. Tuve que activar mis habilidades de actuación, comenzar a mentir descaradamente. No sé por qué lo hice en ese momento. Tal vez me asusté mucho y no quería recibir un golpe por algo de lo que no era realmente culpable. No, pero si no me crees, por supuesto puedes entrar y ver por ti mismo. No tuve tiempo de terminar la frase cuando el bruto ya había cruzado el umbral y entrado a mi apartamento, empujándome con el hombro. Sin palabras de más, fue directo a la cocina y comenzó a comprobar la sequedad del suelo. Luego abrió el cajón y miró debajo del fregadero. Las tuberías estaban intactas, el agua estaba goteando del grifo y nada indicaba que literalmente hace media hora se pudiera organizar una fiesta espumosa en esta habitación. Después de no encontrar nada, el tipo se quedó parado en su lugar durante 1 minuto, mirando la cocina, y luego se volvió inesperadamente hacia mí y rugió: «Sé que estás ocultando algo. Sería mejor que dijeras la verdad y pagaras por las reparaciones, o de lo contrario, si no amenazas a mí en mi propia casa, así que voy a llamar a la policía ahora mismo. Ellos te pondrán en tu lugar, idiota». No sé por qué dije eso, ya sea por miedo o por ira, pero funcionó. El vecino me miró con un odio tan espantoso como si quisiera matarme en el acto, pero luego su expresión facial cambió abruptamente. De alguna manera sonrió de manera extraña, mostrando sus dientes de acero, y luego, como si nada hubiera pasado, se alejó hacia la salida. Al despedir a este invitado no deseado, cerré la puerta con todas las cerraduras y respiré aliviado. Nunca antes había tenido que caminar sobre un terreno tan delicado ni mentir descaradamente en la cara de una persona. Pero sabes, lo manejé bastante bien, de lo que ahora me arrepiento mucho. Llegó la mañana del sábado. Después de empacar todas mis cosas y desayunar adecuadamente, me puse en marcha, anticipando el próximo descanso en mi casa de campo. La ruta era bastante larga, al menos para mí. Tenía que conducir por la carretera durante unas 2 horas y media como mínimo, y luego tomar un camino rural, temblando durante unos 15 minutos sobre baches y baches, solo para llegar al pueblo deseado. Durante la primera mitad del camino, no pasó nada. Conduje de manera constante y miré la carretera, escuchando la estación de radio local. Sin embargo, pronto sucedió lo que rápidamente hizo desaparecer mi tranquilidad. En un momento dado, en el espejo lateral, vi una camioneta marrón que se acercaba rápidamente. Su conductor iba a una velocidad tan frenética, como si estuviera apurado por ir a algún lugar o adelantar a alguien, aunque en ese momento no había nadie más en la carretera además de nosotros. Por supuesto, me puse un poco nervioso por la aparición de tal personaje en la carretera, pero aún así traté de no mostrarlo y seguí conduciendo tranquilamente por mi carril. Pronto, el temerario me alcanzó. Después de todo, no había nadie a quien recurrir. El pueblo más cercano estaba bastante lejos, y para llegar allí tenía que conducir en la dirección opuesta y gastar al menos 1 hora, tal vez más. Como puedes imaginar, no tenía combustible ni tiempo extra en el maletero. Además, el temerario no me dejó ningún rasguño ni daño, así que decidí ignorar a este bastardo y actuar según mi plan original. Llegué a mi casa de campo solo para el almuerzo. Tuve suerte de conocer bien los caminos alternativos. De lo contrario, podría haber quedado atascado en algún lugar por accidente. Al llegar, como de costumbre, descargué todo. Encendí la electricidad junto con el cilindro de gas y luego comencé a ordenar lentamente. En el primer piso, en el segundo, en el baño, afuera. En general, primero limpié todo después de una semana de ausencia y luego comencé a relajarme completamente. Aquí cabe mencionar que el pueblo donde estaba mi parcela de campo era muy pequeño. Había no más de una docena de casas habitables aquí. El resto de las estructuras estaban o destruidas o simplemente vacías. Conocía a todos los lugareños cara a cara y por sus nombres.
En su mayoría eran personas de la ciudad como yo. Probablemente te estés preguntando ahora, ¿por qué comprar un terreno en un lugar tan remoto? ¿Realmente no encontraste un lugar más cerca de la ciudad para no tener que viajar tantos kilómetros? Respondo, este pueblo es muy especial para mí. Hace mucho tiempo mi abuela y mi abuelo vivían aquí y mi padre creció aquí mismo. Los recuerdos del mar y todo lo cálido, como un verano soleado, calientan el alma y se desbordan como una ola. Tan pronto como llegas y paseas por los alrededores locales, y la naturaleza alrededor, por supuesto, es magnífica. El río, absorto en el proceso de relajación, no me di cuenta de cómo pasó el día y llegó la noche. Después de bañarme en el baño, prepararme para dormir, revisé todas las cerraduras nuevamente y luego subí a mi habitación en el segundo piso y me acosté en la cama. Tan pronto como cerré los ojos y comencé a hundirme en el sueño, inmediatamente llegó a mis oídos el sonido distante de un motor. Perezosamente levantándome de la cama y acercándome a la ventana, vi la luz de los faros en el espacio entre los árboles. Y un poco más tarde, vi el automóvil mismo dirigiéndose hacia nuestro pueblo. Recuerda, mencioné que conocía a todos mis vecinos cara a cara. También sus autos me eran bien conocidos. Y créeme, no había ni una sola camioneta entre ellos, al menos no un conductor como este. Claramente no era local, pero ¿por qué entonces vino aquí de noche? No vendría a bañarse al río, y los turistas tampoco suelen aventurarse en el bosque. Por otro lado, pueden entrar, tal vez el tipo simplemente se equivocó y tomó el giro equivocado por error. ¿Y qué hacer en esta oscuridad? No es difícil perderse. Probablemente ahora verá el letrero del pueblo y dará la vuelta. Debo admitir que después de tales reflexiones me sentí notablemente aliviado. Decidí alejarme de la ventana y salir a fumar. No quería salir al exterior. Los mosquitos me habrían devorado en cuestión de segundos, así que tuve que recurrir al viejo método comprobado. Bajé al primer piso, abrí la ventanilla y me senté en el alféizar, sacando un paquete de cigarrillos del bolsillo. Los pensamientos fluían en mi mente. Inmediatamente llegó una sensación de calma y tranquilidad, gracias a la cual el tiempo pasó tan rápido que ni siquiera me di cuenta de cómo el cigarrillo en mi mano se convirtió en cenizas, y ya era hora de regresar a mi habitación. Al subir, me acerqué de inmediato a la ventana. Quería verificar si ese extraño se había ido y si necesitaba alguna ayuda, pero en su lugar vi algo más. Cerca del poste de luz, a unos 20 metros de la casa, había una persona que miraba descaradamente mis ventanas. Llevaba algo similar a una bolsa en la cabeza con agujeros para los ojos, y en su cuerpo llevaba una capucha negra con pantalones deportivos. Sostenía algo en su mano derecha, pero desde la oscuridad no podía distinguir qué era exactamente. Solo había conjeturas horribles que me hicieron temblar y querer huir. En ese momento recordé inmediatamente que tenía un teléfono y comencé a buscarlo por toda la habitación. Registré durante bastante tiempo, incluso miré debajo de la cama con la mesita de noche, hasta que finalmente me di cuenta. ¡Demonios! Lo dejé abajo en la sala, se está cargando junto al refrigerador. ¡Maldición! ¿Qué hago ahora? Este loco podría irrumpir en la casa en cualquier momento, y entonces nada me ayudaría. Los pensamientos preocupantes me llevaron a acercarme nuevamente a la ventana y mirar el lugar donde estaba el extraño misterioso. Quería observarlo mejor, encontrar algún rasgo distintivo para informar a la policía más tarde. Pero para mi horror, ya no había nadie allí. La calle estaba vacía, lo que daba la impresión de que el maníaco, con una probabilidad del 99%, ya estaba dentro de la casa. De repente, de alguna parte de abajo se escuchó un ligero ruido, como si alguien hubiera dejado caer algo. En ese momento, el miedo me invadió tanto que durante los primeros 2 segundos no pude moverme del sitio. Me quedé parado y observé el espacio circundante, hasta que mis ojos se posaron en un hacha colgando en la pared. Junto a ella, el viejo rifle de mi abuelo también lucía,
pero lamentablemente no tenía municiones para él. Así que tuve que conformarme con la primera opción. Armado, bajé las escaleras y comencé a bajar lentamente, escuchando el inquietante silencio. Si no fuera por el hacha, desde el exterior parecería algún tipo de juego infantil como las escondidas. Pero el oponente no era ni un hermano ni una hermana, sino un maldito psicópata que claramente no me deseaba nada bueno. Al llegar al primer piso, escudriñé los oscuros rincones de mi casa. La tensión acumulada me superó y grité en voz alta: Tienes la oportunidad de irte de aquí antes de que llegue la policía. Sí, estaba mintiendo, pero ¿qué más podía hacer? ¿Sentarme en mi habitación y esperar a que el asesino subiera solo? Era estúpido esconderse debajo de la cama, en el armario también. Así que tuve que improvisar sobre la marcha. Por supuesto, mi grito no recibió respuesta, solo la ventanilla se abrió de repente, haciendo que me estremeciera y me volviera. Al acercarme al interruptor y encender la luz, vi las mismas habitaciones vacías y la puerta de entrada cerrada con llave. Nada indicaba que hubiera alguien más en la casa. Y para ser honesto, esto me alivió mucho. Incluso dejé de mirar a mi alrededor. Me relajé tanto que solté el hacha y me acerqué a la ventana abierta para cerrarla. Pero luego, según la ley de la ironía, ocurrió algo inesperado. Tan pronto como me apoyé en el alféizar y me estiré hacia la ventanilla, escuché pasos rápidos acercándose por detrás de mí. Lo último que recuerdo al voltearme fue la alta figura humana que levantaba un martillo y una bolsa gris sucia en la cabeza del secuestrador. Desperté en un lugar completamente diferente, o más bien, en una especie de habitación estrecha, más parecida a un sótano. No se veía ninguna ventana ni ninguna abertura, excepto la pesada puerta de hierro cerrada con llave. Nada indicaba que hubiera alguien más en la casa. Y para ser honesto, esto me alivió mucho. Incluso dejé de mirar a mi alrededor, me relajé tanto que solté el hacha y me acerqué a la ventana abierta para cerrarla. Pero luego, según la ley de la ironía, ocurrió algo inesperado. Tan pronto como me apoyé en el alféizar y me estiré hacia la ventanilla, escuché pasos rápidos acercándose por detrás de mí. Lo último que recuerdo, al voltearme, fue la alta figura humana que levantaba un martillo y una bolsa gris sucia en la cabeza del secuestrador. Desperté en un lugar completamente diferente, o más bien, en una especie de habitación estrecha, más parecida a un sótano. No se veía ninguna ventana ni ninguna abertura, excepto la pesada puerta de hierro cerrada con llave. Mis manos y piernas estaban atadas con cadenas fuertes, y mi cuerpo estaba atado a una cama de metal, como en las celdas o en los hospitales. Yo era un prisionero, víctima de otro desgraciado enfermo que secuestraba personas y las obligaba a sufrir hasta la muerte. Esto se podía ver incluso por el interior de la habitación. En las paredes colgaban varios instrumentos de tortura, como sierras, hachas, sierras eléctricas y demás. Y en la esquina lejana, había una gran mesa de despiece manchada con algo que se parecía mucho a sangre. Junto a ella también se veía un enorme barril de 200 litros lleno de un líquido desconocido. No emanaba ningún olor, pero de alguna manera me causaba repulsión. No tuve que acostumbrarme mucho a estar solo. Tan pronto como me desperté y comencé a retorcerme en la cama, la puerta de hierro se abrió con un chirrido y lentamente entró un extraño en la habitación. Su rostro seguía oculto detrás de una máscara, aunque ahora se podía ver un detalle adicional, una sonrisa dibujada. Aunque no era especialmente hablador por el momento. Después de pararse durante unos segundos y mirarme, el maníaco se acercó a la mesa y comenzó a sacar suministros médicos de su bolsa. Jeringas, ampollas con varios líquidos, vendajes. Los colocó ordenadamente frente a él y luego se desinfectó las manos con alcohol, como un cirujano que se prepara para una operación. Incluso entonces estaba extremadamente asustado por lo que me imaginaba que iba a pasar, pero era tan indefenso que ni siquiera podía decir nada.
Solo se escapaban gruñidos ininteligibles de mi boca, lo que solo le beneficiaba al asesino. No tuvo que escuchar mis súplicas de piedad, por lo que se puso manos a la obra de inmediato. Lo que hizo conmigo no es apto para personas sensibles, así que ten cuidado. Pero continuamos, según me dijeron más tarde los médicos que me examinaron. Al principio el secuestrador inyectó adrenalina en mi cuerpo para que no me desmayara por el dolor. Y luego comenzó a aplicar vendajes para evitar una pérdida excesiva de sangre. También mencionaron algún tipo de veneno, pero ya olvidé su nombre. Comienza con T. A partir de él todo el cuerpo se entumece, pero las terminaciones nerviosas siguen funcionando correctamente. Y sí, no se me ofrecieron inyecciones de analgésicos. Sentí todo desde el principio hasta el final, preparándome para la tortura. El matón sacó una pequeña sierra, la limpió con peróxido y lentamente la acercó a mi espinilla izquierda. Durante un tiempo todavía tenía la esperanza de que este maldito psicópata se cansara y dejara de hacer locuras, pero no. Mirándome a través de los pequeños orificios de la máscara, Bugay se lanzó con todo su cuerpo y comenzó a trabajar en mi pierna. En ese momento, ni siquiera pude gritar, solo yacía, escuchando los horribles sonidos de chasquidos y observando cómo me desmembraban lentamente. Su fantasía retorcida no tenía límites. Con un cautín dibujaba y cortaba trozos de piel en mi cuerpo, y cuando se cansaba, se tomaba un descanso, para luego regresar y continuar torturándome. Los pedazos de carne cortados eran arrojados al barril por el maníaco, aparentemente para luego llevarlo al bosque y deshacerse de cualquier evidencia. Todo terminó cuando me desmayé después de 2 horas de tortura. Probablemente la dosis de adrenalina resultó insuficiente. De lo contrario, es aterrador imaginar cuánto más tendría que soportar este tormento. Después de quién sabe cuánto tiempo, volví a despertar. Y lamentablemente en la misma habitación de siempre. Al lado, sentado en una silla, estaba la silueta familiar que me miraba en silencio, evaluando los resultados de su trabajo. Al levantar la cabeza y examinar mi cuerpo, me horroricé. Me faltaba una pierna, varios dedos de las manos, y la piel del abdomen y el pecho parecía como si la hubieran sumergido en agua hirviendo. En algunos lugares ni siquiera estaba, como lo evidenciaban las fosas rojas y desiguales. Por favor, te lo ruego, mátame, mátame, ya no puedo más. Con dificultad logré sacar estas pocas palabras de mí mismo. En ese momento realmente deseaba la muerte. Quería sufrir y dormir en un sueño eterno lo más rápido posible. Pero desafortunadamente me lo negaron. Bueno, no tengo planes especiales para ti, dijo el grandullón con una sonrisa, quitándose la bolsa de la cabeza y finalmente revelando su rostro. Era mi vecino de abajo, el tipo cuyo departamento había inundado sin querer antes de irme a la cabaña. Me miraba con tal odio, como si hubiera matado a su amado perro, en lugar de haber arruinado las reparaciones en su casa. Si quisiera matarte, ya te habría matado hace mucho tiempo, ¿sabes? Tengo un fuerte deseo de hacerlo. Bueno, espera. He preparado algo mejor para ti. Volvió a sonreír, mostrando sus repugnantes dientes postizos. Luego se acercó más a mí y se agachó. Por lo general, mato a mis víctimas de inmediato, pero tú eres un caso totalmente diferente. Te dejaré ir, pero no para preservar tu vida. No, quiero que vivas en un miedo eterno. Quiero que en nuestro próximo encuentro me veas y de inmediato recuerdes este maravilloso día en el que te corté trozo a trozo. Puedes esconderte donde quieras, incluso mudarte a otro país. De todos modos te encontraré y te haré sufrir. Seguramente morirás y te pudrirás en el bosque, pero más adelante. Y ahora piensa en cómo vivirás después, dijo el vecino, clavándome de una vez el jeringuilla en el hombro e inyectando algún líquido extraño, después de lo cual se me oscureció la vista y me desmayé de inmediato. Abrí los ojos ya en el hospital. Al lado estaba una enfermera, que me contó cómo había llegado allí y lo que había sucedido en las últimas horas. Resulta que me encontraron inconsciente al borde de la carretera.
Las personas amables no esperaron a la ambulancia y me llevaron al hospital más cercano por su cuenta. Los médicos pensaron que no sobreviviría con esas heridas, pero de alguna manera logré recuperarme. Luego vinieron los interrogatorios del investigador. Le proporcioné toda la información necesaria sobre el secuestrador y lo que me sucedió, y luego comenzó una investigación a gran escala. Primero registraron el apartamento del vecino, luego su terreno de jardín y luego el garaje, donde los agentes de policía descubrieron una escalera que conducía a un sótano. El análisis forense demostró que era allí donde torturaba y desaparecía a sus víctimas, en el garaje de su cooperativa, a solo unos metros de mi casa. Cuando llegaron las fuerzas del orden, el maníaco se preparó cuidadosamente. Sacó el barril con las partes del cuerpo, quitó la cama con la mesa y las herramientas favoritas para la tortura. Sin embargo, no logró destruir por completo todas las pruebas. En el sótano se encontraron rastros de ADN de al menos otras 5 personas, en su mayoría chicas, que habían estado desaparecidas durante mucho tiempo. ¿Cuántas víctimas hubo en realidad? Solo se puede adivinar, ya que desde entonces nadie ha vuelto a ver a mi vecino. Él y su furgoneta desaparecieron como por arte de magia. No sé si se fue al bosque o si logró huir del país, pero sé algo más. Si este diablo con apariencia humana pudo revelarse así de fácil, desnudar su verdadera esencia solo para castigarme, entonces no se detendrá, y tarde o temprano llevará a cabo lo planeado. Básicamente, ya no soy un habitante. No tengo a dónde huir, no tengo dónde esconderme. Soy como un prisionero esperando la ejecución. Solo queda existir y esperar que el destino tenga piedad y pueda evitar un segundo encuentro con este monstruo. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.